Hijo del conocido investigador del fenómeno ovni, Carlos Paz García, nació en Lima, Perú, el 12 de diciembre de 1955. Cursó sus estudios con los hermanos maristas y luego hizo facultad de Historia y Arqueología. Casado y padre de Giarim y Tanis, desde 1974 llegó a establecer una de las experiencias de contacto extraterrestre más difundidas a nivel mundial. Lo afirmaba Enrique Valls, corresponsal en Perú de la prestigiosa agencia noticiaria, y decía más o menos que un grupo de 5 peruanos universitarios ha contactado con seres de Ganímedes. Fue el 22 de enero de aquel año, cuando por una conferencia del doctor Víctor Yáñez comprobó la posibilidad de que existen seres de otros mundos que visitan la Tierra. Seres que podrían estar intentando la comunicación con la humanidad no solo físicamente, sino a través de sueños o en forma telepática. Esa misma noche, y después de varios ejercicios de yoga y respiración, recepcionó una psicografía, fenómeno llamado así de escritura automática. Estuvimos meditando unos 15 minutos, relajados profundamente, cuando de pronto vino en mí un deseo irrefrenable de escribir, una ansiedad tal. En mi mente me venía la imagen como unos ojos marcadamente oblicuos que me miraban. Entonces yo abrí los ojos, estaba totalmente consciente, no estaba en estado de trance alguno. Agarro el lápiz y el papel, relajé la mano tratando de escribir lo que se me estaba viniendo a la mente, como si fuera imaginación, y pronto sentí la ansiedad de escribir y comencé a hacer una serie de rayas y tratando de controlarlo ya comencé a escribir a gran velocidad. El mensaje era de un ser llamado Oxal, que decía venir de Ganímedes y afirmaba estar dispuesto a establecer una comunicación. Yo naturalmente leí eso y dije, ya me rayé, ya. Esto me lo inventé yo, no puede ser tan fácil, si no cualquiera tendría contacto. El mensaje también fue captado por su madre y su hermana, y al día siguiente de vuelta, donde fueron invitados para el 7 de febrero a un lugar llamado Chilca. Tras aquella vez, los contactos se repitieron y el iniciador se convirtió en investigador del fenómeno ovni. Visita anualmente Uruguay, impartiendo conferencias y seminarios que dan otros países. Lleva escrito más de 12 libros y esta semana hará 2 seminarios en Montevideo. Lengua larga, la entrevista. Sisto Paz. Bueno, gracias, Sisto, por estar acá, ¿eh? Gracias a ti, Gustavo, por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente en el Uruguay. Que ya debes haber perdido la idea de cuántas veces viniste. Sí, más o menos. ¿A razón de 2 por año o 1 por año? Entre 1 o 2 por año, estamos hablando de unas 30 veces. 30 veces. ¿Y es frecuente también que otros países vengas como Uruguay 1 vez por año? A veces 2 veces al año o hasta 3 veces al año a España. ¿España? España, sí, muchísimo. A México también, más o menos 2 o a veces 3 veces al año, o el caso de Chile también 2 o 3 veces al año. En muchos de tus libros, más allá de una introducción tuya, de distintos capítulos, hay diálogos que mantuviste con Oxal, ¿no? Así es. Donde hay preguntas tuyas y él responde. Para quien no leyó ningún libro y te está escuchando por primera vez, que puede pasar perfectamente, ¿no? ¿Quién es Oxal? Sería en este caso, o sea, es un ser extraterrestre venido de Ganímedes, donde no hay vida natural, es vida artificial controlada por la tecnología extraterrestre. Es un ser de 1,80 m de estatura, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, ojos marcadamente oblicuos, parece un coreano, un mongol oriental, poco pelo pero lacio que le cae detrás de los hombros, y con textura robusta, parece un físico-culturista. Y este ser... estamos hablando de seres extraterrestres que vienen a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Hay civilizaciones en donde los seres tienen una apariencia muy similar a la nuestra, otros totalmente diferentes. Generalmente el que busca el contacto más directo es el que más se parece a nosotros o puede asumir una apariencia como la nuestra. No necesariamente son muchas veces como los vemos. En el caso de Oxal es exactamente tal como los vemos. ¿Sí? ¿Seguís manteniendo un contacto con él o eso fue con la experiencia que ya tuviste y que relatás en varios libros, sobre todo en Yo visité Ganímedes? Mira, el libro de Yo visité Ganímedes no lo escribí yo, el libro lo escribió José Rociano Holder bajo el seudónimo de Yossi Ibrahim, y él lo publica en 1972. La experiencia del contacto nuestra empezó en el 74. José Rociano era amigo de mi padre y él escuchó el relato que dio un diplomático dominicano que en el año 69 había tenido la experiencia de que iban por la carretera y bajó uno de estos objetos y entonces el automóvil inmediatamente se interrumpió el fluido eléctrico, bajó del automóvil y estos seres lo invitaron a entrar dentro de la nave. Él como diplomático, pues ya cuando estaba a punto de marcharse del Perú,
pues buscó a mi padre para contarle la experiencia que había tenido. Entonces él la contó delante de un grupo de investigadores que frecuentaban a mi padre, entre ellos estaba José Rociano, y entonces después José Rociano, que era esoterista, que era espiritista, le contó a mi padre, mira, tengo la intención de de publicar algo sobre toda esta experiencia de este señor. Entonces él dijo, sí, pero tienes que variar un poco el relato porque este señor no ha dado autorización para que su relato sea dado a conocer abiertamente. Entonces él ya sacó como una suerte de novela, con una carga de información pues muy de todo lo que él manejaba dentro de lo esotérico, y ahí sale este primer libro de Yo viste Ganímedes. Después salió otro libro, Mi preparación para Ganímedes, ¿no? Y después ya escribió otros libros más, y tuvo podríamos decir, un gran éxito. Es más, en el año 74, a raíz del libro, que ya estaba, o sea, el año 73, al año siguiente, producto de la pegada que tuvo, o sea, realmente cómo influyó en el ambiente, mi padre fue invitado a dar muchas conferencias porque la gente pensaba de que el que lo había escrito era mi padre. Entonces, mi padre se limitaba simplemente a comentar no el libro, sino comentar el hecho del fenómeno ovni, ¿no? Como él era la persona más reconocida y como investigador, y además porque el personaje del libro era Josip Ibrahim, José Abraham, el personaje era Pepe, ya, y quien tenía los derechos de autor de respecto al libro era José Rociano Holler, y mi padre era José Carlos. Entonces todo el mundo pensaba que era él, pero no era mi papá. Entonces mi padre comentaba la posibilidad del fenómeno ovni. Entonces en una de estas conferencias, en el año 73, que él dio en una agrupación yoga, yo fui acompañándolo, tenía en aquel entonces 17 años, y quedé fascinado realmente con un ambiente de personas que se dedicaban a temas espirituales, en hacer de eso una religión. Y de regreso a la casa con mi madre, o sea, con mi madre y mi hermana comencé a practicar la yoga. O sea, todo lo que iba aprendiendo en la yoga, en las técnicas de meditación y todo en ese ambiente, o sea, como digo, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga, y todo el ambiente realmente me revolucionó a mí. O sea, realmente yo había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era como muy católica, pero me encontré con una línea espiritual muy interesante. Entonces al año siguiente sale una noticia en el periódico que habla de sonido del espacio. Mi padre fue invitado también a dar comentarios a estas noticias, y él organiza una conferencia, y a la conferencia fui yo, y me encuentro con este médico, el doctor Víctor Ñáñez Aguirre, que era miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería, y él le da toda una orientación paranormal o parapsicológica al tema, que eran temas que no necesariamente mi padre tocaba. Entonces quedé fascinado, y ya con mi madre y mi hermana, siguiendo la dinámica que veníamos haciendo en la yoga, intentamos a través de la meditación recibir un mensaje extraterrestre, y fue que recibí la primera psicografía. Al día siguiente, con mi hermano y un grupo de amigos, repetimos el experimento, pedimos una prueba, se nos dijo que fuéramos al desierto, tuvimos un avistamiento anunciado previa cita. Con los meses siguientes, otra gente del grupo también comenzó a recibir los mensajes, y ya no solamente aparecía Oxala, aparecían otros seres como Kulva, Sampiaca, Nitat, Metra, Jesús, Atarel, que hacían venir de diversos planetas, y cada vez que salíamos al desierto, teníamos el avistamiento de 1, 2, hasta 3 objetos, o uno solo que se dividía en varios, o soltaba un racimo de pequeñas esferas que revoloteaban alrededor nuestro. Entonces el grupo fue evolucionando, fue creciendo mucho, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos. Los avistamientos eran tanto de día como de noche. Cuando llega el mes de junio del 74, ellos nos pidieron que fuéramos en grupos pequeños, en grupos de 7, y ahí es donde ocurre la experiencia del Sendra. La nave aparece en el desierto, proyecta un haz de luz, forma un domo luminoso, y yo fui invitado a entrar dentro del domo de luz. Entonces yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos en otra realidad, y cuando volví habían pasado escasos 15 minutos. Esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS, SOS a la Humanidad. Dicho sea paso, él fue periodista conocido posteriormente por los libros del Caballo de Troya. Podríamos decir, escribe su primer libro a partir de la experiencia de habernos acompañado al desierto y el haber visto aparecer en el cielo para él 2 ovnis, objetos valores no identificados. Para nosotros eran BETs, vehículos extraterrestres dirigidos. Y ahí él hace una recopilación de todo lo que nosotros le contamos, entre ellos la experiencia de los Sendra. Y esa misma experiencia, 3 años después, fue vivida por un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, regimiento Rancagua, que ve la misma luz con un grupo de soldados, entra, y cuando él sale a través de la luz, realmente tenía la barba, crecía varios días, el reloj adelantado en 5 días y todo. Ahora, la experiencia ha evolucionado muchísimo. La última vez que los vi físicamente fue en el año 2003. Estábamos en la Sierra de la Constancia, en la República Dominicana, eran las 5 de la tarde, a pleno sol, en un lugar montañoso, bastante alto. Entonces apareció la nave, aparece el ser, delante de todos, éramos 37 personas más o menos, y entonces yo les dije a mis compañeros que había que acercarse, ¿no? Entonces ellos me dijeron que me acercara
acercara yo, o sea, nadie se atrevió a hacerlo. Y yo me acerqué hasta el ser y tuve una experiencia como muy cercana con ellos, teniéndolos a todos los compañeros ahí de testigos de la experiencia. Ahora, acabo de venir de Chile, o sea, acabo de llegar esta mañana de Chile, y en Chile tuvimos una salida con los grupos, hubo avistamientos, recibimos mensaje de Oxal y de estos seres, así que el contacto continúa, o sea, después de tanto tiempo sigue, continúa, y es más, este año vamos a tener durante 6 días un campamento, un encuentro mundial de contacto aquí en el Uruguay. Ya va a ser en el norte del Uruguay, y podríamos decir que va a venir gente de muchos países, o sea, motivada realmente por participar de este encuentro mundial de contacto. Sisto, cuando venís al Uruguay hay, digamos que una rutina tuya que conocemos, que son rutina en el sentido de lo que haces, ¿no? De actividades que generalmente muchas notas, conferencias, algún seminario casi siempre más intensivo, pero capaz que hay información que nos falta. Por ejemplo, ¿qué más haces? ¿Con algún grupo de uruguayos hacen algún Hacemos viaje? Salidas, ¿Intentan siempre alguna salida, algún sí, contacto? Sí, o sea, generalmente cuando vengo, hacemos salidas al campo. O sea, ¿A dónde van? ¿A la Aurora? ¿Dónde? No, vamos a Paysandú, vamos, ¿qué te digo? O sea, los grupos salen mucho a la Sierra de Minas, o vamos, ¿qué te digo? Cerca de Piriápolis, o salimos, ¿qué te digo? San Ramón. O sea, hay muchos lugares que son calientes para la observación OVNI, donde hemos tenido experiencias muy interesantes, donde se han dado experiencias de contacto similares a las que tuvimos allá en Perú. Y hay, generalmente es para gente que integra los grupos que tiene ya tiempo y con el cual ya nos sentimos como muy unidos, donde hay mucha armonía, mucha integración, donde la gente puede estar, que te digo, media hora, 45 minutos haciendo una meditación sin que de alguna manera se sienta incómoda o haga sentir incómodos a los demás. ¿A los grupos se les sigue llamando grupos Rama o ya no? No, le decimos solamente grupos de contacto. Porque en 1990 el grupo Rama se disolvió como organización. Sí. Entonces, lo que pasa es que hay mucha gente muy romántica que se aferra mucho a los nombres y a las etiquetas, pero mayormente somos un grupo de contactos. Tratamos de volver a ser lo que éramos originalmente cuando empezó todo esto hace 35 años atrás. Un grupo de amigos en torno a experiencia de contacto. Y en esta ocasión vengo a hacer la presentación de mi 13º libro, o sea, llevan 13 libros publicados. Este libro se llama El Instructor del Nuevo Tiempo. Los libros fueron enviados por paquetería y todo, pero parece que ha habido un retraso y todo, y esperamos entre mañana y pasado que estén llegando los libros acá. Ahí va. El libro se va a presentar ¿en dónde? En las conferencias. En las conferencias, así es. En las conferencias. Hay por lo menos 2 o 3 conferencias, ¿no? Sí, el 20 y 21 de marzo. Entramos a hablar un poquito de cada una. Claro que sí. Ahora, para decirlo solamente de que para que ustedes se den cuenta de cómo el tema OVNI no pierde vigencia, ¿no? Hace pocos días atrás, el gobierno danés liberó 15.000 documentos secretos de encuentros, observaciones, registros hechos por las Fuerzas Armadas danesas de avistamientos OVNI tanto en Dinamarca como en Groenlandia. 15.000 documentos. También, cuando liberó, ¿a qué te referís? ¿A que los hizo públicos de tal manera que tú puedes incluso entrar por internet y puedes leer los documentos. Pero que hasta ese momento estaban considerados secretos. ¿Y los leíste? No, lo anunciaron por ¿qué te digo? Lo han anunciado por internet y todo, en todos los, incluso en los periódicos, y tú puedes entrar y realmente leerlos, o sea, y que te hacen observaciones de extraños objetos que desafían las leyes de la física conocida, con comportamiento inteligente y todo. Pero aparte de esta publicación de estos 15.000 documentos por parte del gobierno danés, también Stephen Harper, que es el primer ministro del Canadá, dio la autorización para la liberación de 9.500 archivos secretos similares que guardaba el gobierno canadiense. Entonces, siempre volvemos a lo mismo. Si no hay nada que ocultar, porque es materia reservada, ¿no? Sí, y a ti te llega información que de repente a otras personas no nos llega por estar en el tema, tanto de documentos, de investigaciones. Pues me llegan las invitaciones para ir a congresos internacionales, tanto de ufología, de investigación del tema, donde van exastronautas, donde van físicos, donde van científicos, ya gente que está vinculada al tema OVNI, pero que también realmente se maneja dentro de la ciencia y también dan a conocer mucha información. Pero hoy día, felizmente, esta información es pública y uno puede acceder a ella fácilmente a través de la Internet. Me imagino que has estado en contacto con miles de personas que te cuentan historias, ¿no? Naturalmente que sí. También las tamizás por
alguna pregunta para ver siempre, hasta dónde siempre puede ser hay creíble lo que o no el llamaríamos relato? elementos de coincidencia o podríamos decir una serie de elementos que te permiten a ti saber si la experiencia es real o no, ¿no? Por ejemplo, en los temas de las abducciones, de los secuestros, ya mucha gente afirma haber sido secuestrada, haber sido abducida y todo, pero además de las huellas o las evidencias en el cuerpo de la supuesta manipulación, existe un fenómeno paranormal que se llama el dermografismo, o sea, marcas en la piel que pueden ser generadas por histeria, por la propia mente humana, entonces tampoco no es garantía de nada. Entonces, mayormente siempre tendríamos uno que buscar el por qué y el para qué. Determinada persona en determinado lugar está siendo abducida, secuestrada, manipulada de alguna manera por supuestos extraterrestres. Ahora, no todo lo que brilla es oro en el tema de los ovnis. El año pasado una supuesta contactada australiana, ¿no? Anunció por la internet de que en el mes de septiembre iba a aparecer un ovni y todo el mundo lo iba a ver y que eso iba a marcar un antes y un después y todo. Y no ocurrió nada. Ya, entonces cuando la gente me preguntaba qué opinaba yo, si eso se iba a dar o no, digo, bueno, primeramente no es la forma que estos seres actúan, ya, y no tiene por qué ser. Y lamentablemente se hace tanto aspaviento, tanto escándalo con respecto a esto, que después, al no ocurrir las cosas, evidentemente, ya lo que se produce después es una suerte de desilusión o de sentirse defraudado, pensar de que todo realmente no es cierto, no es real. La seguimos en instantes, hacemos una pausa y seguimos conversando. ¿Sí? Claro que sí.